Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Fren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 24 de junio del 2023. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la semilla del reino de Dios, que es la palabra de Dios, que nos dice allí en San Lucas capítulo 8, versículo 11. La palabra de Dios es la lámpara para nuestro paso, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. En el Salmo 119, versículo 114 nos dice: Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi refugio, yo espero en tu palabra. Porque Dios tiene poder para cumplir lo que Él dice, nos dice en Romanos capítulo 4, versículo 21. Vamos a abrir nuestro corazón para que se hace esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo con perseverancia y recibiéndola con humildad, la pongamos por obra y demos mucho fruto, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande y muchos más se alegrarán con su nacimiento. Porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Por medio de él, muchos hijos de Israel volverán al Señor, su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de buenos.
De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio según San Lucas. El día de hoy estamos celebrando la Natividad de San Juan. En el Evangelio de hoy nos narra cómo es que Dios hace grandes cosas a las personas que le obedecen a Él y que siguen sus mandatos. Vamos a releer otra vez y meditarlo. San Lucas capítulo 1 del versículo 5 al 17. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía a la tribu de sacerdotes de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de la familia de una familia de sacerdotes. Aquí tenemos a Zacarías, que era un sacerdote, y también su esposa Isabel, que era descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar los mandamientos y leyes del Señor. Aquí está el detalle, miren, Zacarías y su esposa, los dos, no solamente Zacarías, no solamente la esposa, por eso en un matrimonio tiene que haber esa unidad. El uno no puede alar para la izquierda, el otro para la derecha. El uno no puede alar para adelante, el otro para atrás, porque no van a llegar a ningún lado. Mire, aquí en este matrimonio, los dos eran cumplidores los dos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. Entonces nos está diciendo que tanto el marido, tanto la mujer, los dos tenemos que esforzarnos por ser cumplidores ante ante los ojos de Dios, y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. Y también los esposos y las esposas, los dos en conjunto, tenemos que preocuparnos en practicar todos los mandamientos de la ley del Señor. No solamente escoger este me conviene, este está más facilito, este no, este sí, como hacen los protestantes. No, miren, cuando en un matrimonio, tanto el marido y la mujer escogen ser fieles al Señor, son cumplidores a los ojos de Dios y cumplen los mandamientos de la ley de Dios, cada uno de ellos cumplen los mandamientos de Dios, van a pasar grandes cosas. Versículo 7. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada. No sé por qué problema esté pasando tu matrimonio. Dios sabe por qué problema está pasando mi matrimonio y el de cada uno de los casados por la Iglesia Católica que estamos aquí presentes en el Evangelio. Pero recibamos la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios que nos dice en Lucas 8:11. Nos dice que el marido y la mujer, los dos, tenemos que ser cumplidores ante los ojos de Dios y cumplir cada mandamiento del Señor. Y no importa el problema que se esté pasando, la dificultad que estemos pasando, la tribulación que estemos pasando, el Señor va a obrar, porque los dos trabajan en conjunto, porque los dos hacen un equipo. Vamos a ver qué sucedió. Lucas 1:7. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada. El problema, la dificultad de matrimonio de Zacarías e Isabel era que no podían tener hijos. Pero por eso no se decepcionaban, por eso no se daban al vicio, por eso Zacarías no fue a buscar otra mujer quien sí le pueda dar hijos, porque era Isabel que no podía tener hijos. Entonces Zacarías, el esposo, no la abandonó. Isabel no dijo, puesto que no te puedo dar hijos, anda y busca otra familia. No. ¿Qué hicieron ellos? Se ocuparon tanto en practicar cada mandamiento de Dios al pie de la letra, ser cumplidores a la ley de Dios. Efesios 5:10, Efesios 5:17. Busquen lo que le agrada al Señor, busquen la voluntad de Dios.
Versículo 8. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando el culto ante el Señor. Zacarías era el grupo de Abías. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes oficiaban ante el Señor, le tocó a él en suerte, o sea, a Zacarías, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Entonces aquí Dios ya empieza a obrar. Miren, Zacarías cumplía la ley, Isabel cumplía la ley, cumplían los mandamientos del Señor, eran muy cumplidores a los ojos de Dios, y Dios empieza a obrar. Primero, a Zacarías le toca de entrar al santuario para ofrecer el incienso al Señor. Y eso no es suerte, eso es porque Dios así lo quiere. Si Dios no quiere, no se mueve ni un pelo de tu cabeza y de la mía, ni una hoja de un árbol, si Dios no lo quiere. Aquí Dios empieza a trabajar y veamos qué sucede cuando un esposo y una esposa, los dos trabajan juntos viendo hacia la misma meta, hacia el mismo horizonte, buscando lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada al mundo, siendo cumplidores a los ojos de Dios y guardando sus mandamientos. Mire, mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaban orando en los patios. Ve, cuán importante es mucha oración. La gente estaba orando en los patios. Versículo 11, Lucas 1:11. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Dios empieza a obrar. Dios hace que Zacarías entre dentro del santuario a ofrecer el incienso. Luego manda a su ángel, al ángel Gabriel, que se aparece a la derecha del altar. Versículo 13. Miren cómo Dios va obrando. Zacarías e Isabel eran cumplidores a los ojos de Dios, cumplían los mandamientos del Señor y Dios aquí va obrando. Dios aquí va obrando y así Dios va a obrar en tu matrimonio y en mi matrimonio cuando nosotros nos esforcemos por ser cumplidores a los mandamientos del Señor. ¿Recuerdan allá cuál? Juan 14, 23 y 24. Si ustedes, el quien me ama guardará mis mandamientos, quien no me ama no guardará mis mandamientos. Mire, si ustedes y yo amamos a Jesús, tenemos que guardar sus mandamientos, no la ley del Antiguo Testamento, la ley de los mandamientos de Jesucristo. Nosotros pertenecemos al nuevo pueblo de Dios. Muy bien, Dios aquí va orando. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Mire, Dios obra. Primero Dios permite que Zacarías entre adentro al altar, al santuario, ofrecer el incienso en el altar. Dios envía a su ángel Gabriel y le dice, no temas, no tengas miedo, tu oración ha sido escuchada. Por eso ustedes y yo podemos darnos cuenta cuán importante es la oración, que en Mateo 6, 26, 40 nos dice el Señor que tenemos que orar mínimo una hora diario. Mira, tu oración ha sido escuchada. Hay que orar, hay que esforzarnos por cumplir lo que el Señor nos manda. Y el Señor hará y obrará maravillas en cada una de nuestras vidas, como hizo con Zacarías e Isabel. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande, y muchos más se alegrarán con su nacimiento. Versículo 15. Porque ese hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Mire,
Aquí va lo que nos dirá allá en Isaías capítulo 49. Vamos a leerlo. Isaías 49. Isaías 49. Pueden buscar conmigo, por favor. Isaías 49. Bien, Isaías 49. Primer canto, el siervo es profeta. Escuchadme, Isaías, escuchadme, islas lejanas. Ponga atención, pueblos. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. Conoció mi nombre antes que naciera. Hizo de mi boca una espada cortante y me guardó debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda que tenía escondida entre las otras. Y me dijo, tú eres mi siervo Israel. Y por mí te daré a conocer, y por ti me daré a conocer, mientras que yo pensaba, he trabajado en balde, en vano he gastado mis fuerzas. Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos. Mi Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yahvé, y mi Dios se hizo mi fuerza. Y ahora ha hablado Yahvé, que me formó desde el seno materno, para que fuera su siervo, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. Dijo, no basta que seas mi siervo para restablecer a las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a su patria. También hago de ti una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Entonces vamos a volver a San Lucas capítulo 1 versículo 14 y vamos a encontrar aquí lo que el ángel le dice, lo que el ángel Gabriel le dice a Zacarías. Lucas 1:15. Porque ese hijo tuyo será un gran servidor del Señor, el siervo del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. ¿Por qué Juan Bautista estaba como? Juan Bautista estaba lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, porque en San Lucas capítulo 1, versículo 42, nos dice, San Lucas capítulo 1, del versículo 40, San Lucas capítulo 1, vamos a leerlo, versículo 41. San Lucas capítulo 1, vamos a leerlo desde el 40. San Lucas capítulo 1, versículo 40. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Está hablando de Juan. Juan dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, ¿cómo Juan se llenó del Espíritu Santo y cómo Juan estaba ya lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre Isabel? Porque Isabel recibió la visita de la Virgen María, quien había tenido el primer encuentro con el Espíritu Santo allí en San Lucas 1:35. Entonces, ese Espíritu Santo que estaba con la Virgen María, ese llena también a Isabel, al María visitar a Isabel.
e Isabel dice en alta voz, ya llena del Espíritu Santo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Entonces aquí vemos cómo Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Por medio de muchos, versículo 16, por medio de él, muchos hijos de Israel volverán al Señor su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor. Con el espíritu y el poder del profeta Elías reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces San Juan es quien viene a preparar el camino para el Señor, lo que nos explica ya en San Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8, que San Pablo venía proclamando un bautismo de resurrección y venía diciendo a ellos, detrás de mí viene alguien más. Por eso él es la voz que clama en el desierto, que se conviertan, que preparen los caminos, porque detrás de Juan viene Jesucristo. Y decía Juan en Marcos 1:8, yo no soy digno ni siquiera de rodillas de abrirle las sandalias de él. Hoy estamos celebrando la natividad de Juan Bautista, que era siervo de Dios, que también ustedes y yo estamos llamados a ser servidores del Dios Altísimo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y que la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efren, predicador cristiano católico. Les invito a que le den suscribir a su canal, que le den compartir. Y como dice en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.